Bien, Ahora buenas sí. tardes. Pues esta vez vamos a hablar sobre la masa en el marco del universo material, universo inmaterial. Y bueno, cuando nos preguntan qué es la masa, pues todo el mundo sabemos qué es la masa, ¿no? Si le preguntamos a la señora que hace los tamales, nos va a dar una descripción ampliamente. Pero cuando nos preguntan qué es la materia, pues la respuesta es fácil. Todo lo que nos rodea, lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos, olemos, en fin, todo lo que percibimos. Pero si la pregunta es qué propiedades tiene la materia, tendríamos que recurrir a una gran cantidad de disciplinas como la geofísica, la física, la química, la biología, etcétera. Y quizás la pregunta más difícil sea de qué está hecha la materia. Hasta el siglo XVI, entender el mundo físico era sencillo. Había 5 elementos: el agua, la tierra, el aire, el fuego, y más allá de la luna, la quinta esencia. Todo era una mezcla de estos elementos. Las estrellas giraban en torno de la Tierra en un universo perfecto e inalterable. Pero nada es para siempre. Aparece Copérnico con la idea de que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, y que los planetas no eran objetos errantes, sino que giraban como la Tierra alrededor del Sol, en diferentes órbitas. Y luego Kepler le puso número y ecuaciones encontrando el secreto de sus movimientos. Galileo se encargó de analizar el movimiento terrestre y vendría Newton a unificar el movimiento terrestre con el de los átomos. Unificación que afirma con la misma fuerza que hace caer una manzana, esa misma fuerza es la que hace girar los astros. Newton comprueba que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es, entre más masivos, más fuertes se atraen, y entre más lejos, menos se atraen. Luego apareció Joule, afirmando que la energía o el trabajo eran igual a la fuerza por la distancia. Una primera relación entre masa y energía. A mayor masa, se requiere mayor energía para mover un cuerpo. Luego los astros se mantenían gracias a una energía inercial que se calcula multiplicando la masa por la velocidad al cuadrado y a la gravedad. Esto es, el Sol nos atrae con su masa y la velocidad genera una fuerza tangente a la velocidad misma y opuesto al Sol, de tal forma que se equilibran y quedamos atrapados en una órbita girando continuamente. Pero, ¿qué es la masa? Los físicos contestaban, pues una propiedad de la materia, y todo el mundo tranquilo. Para efecto práctico, masa y materia nos sonaba lo mismo. Incluso confundíamos masa con peso. Pero Newton nos aclaró que la masa era nuestro peso entre 9.8. Claro, esto aquí en la Tierra, pero en la Luna o en otro planeta, nuestro peso iba a variar. Esto es, el peso dependía de la fuerza de atracción del planeta y la masa de la materia. Pasaron los años y la tranquilidad regresó. Con la magnífica obra de Newton todo estaba dicho. Además se sabía que la materia y energía eran continuas y lo podemos demostrar fácilmente con nuestra experiencia diaria. Llegó el siglo XX y Max Planck se encontraba al frente del Departamento de Física en Berlín, la Atenas de la física en aquel momento, perdón, y llegaron los fabricantes de focos a quejarse con el buen Max de que solo el 5% de la energía de los focos se transformaba en luz. El resto se convertía en calor. Max quedó a entregarle un reporte a la brevedad posible y se fueron muy tranquilos los fabricantes. Tenían a mano la relación entre energía y frecuencia de la luz, pero se le ocurrió hacer unas ecuaciones para cualquier frecuencia. Solo que se le hizo bolas el engrudo y pasaban los días, llevaba fórmulas que funcionaban muy bien, solo para frecuencias bajas, otras para medias y otras más para altas. Pero no había una función que definiera la relación entre frecuencia y energía. Perdón. Un colega le recomendó ver los trabajos de Maxwell y Boltzmann sobre los átomos y su teoría cinética. Teoría que tenía fuertes antagonistas y era como meterse a las patas de los caballos. No teniendo otra alternativa, la probó y eureka, ahí estaba la fórmula y el fenómeno que cambiaría la física. La energía no era continua, sino que se transmitía en paquetes o quantums, como le llamó. Los físicos se volcaron sobre la teoría atómica con logros y paradojas espectaculares, pero lo más desconcertante era la masa. Aunque el protón tenía la misma carga o menos que el electrón, tenía 1000 veces más masa que este.
Pero lo más desconcertante era el que el radio del protón era 1.000.000 de veces más chico que el átomo del radio. Perdón. Luego el volumen del átomo es 1.000.000 de millones más grandes que el átomo, lo cual significa que el átomo está prácticamente vacío. Luego nos preguntaríamos por qué no entra un átomo en el otro. Y la respuesta era que entre el protón positivo y el electrón negativo se forma un campo eléctrico que al ir variando su dirección genera un campo magnético que evita que un átomo entre a otro. Luego, cuando tocamos algo, no es la masa contra la masa, sino campos magnéticos contra campos magnéticos. Luego, lo que conocemos como materia es un campo magnético, partículas minúsculas y una pizca de masa. Ponga un 0 y luego un punto decimal y seguido por 18 ceros, y ese es el volumen de la masa en relación al volumen del átomo. Ocupando tan poco espacio, ¿cómo es que la masa es tan importante? Bueno, sin la masa saldríamos en minúsculas partículas volando en todas direcciones a velocidades cercanas a la luz. Nada existiría como lo conocemos. Pero la historia no termina ahí. Los físicos querían saber dónde está la masa dentro del protón y se diseñó un experimento a 175 metros bajo la Tierra en un túnel circular de 27 kilómetros donde se aceleró un paquete de protones a velocidades cercanas a la luz. Y lo primero que se observó, tal como lo esperaban, era que la masa se incrementaba a medida de que la velocidad de los protones se acercaba a la velocidad de la luz. Luego, a esta máxima velocidad, se hicieron chocar dos haces de protones y salieron las partículas que componen el protón, pero no apareció la partícula que origina la masa. Por ahí estaba Peter Higgs, Pedrito para los cuates. Él hizo algunos cálculos y pronosticó la frecuencia donde debería de aparecer la subpartícula que genera la masa. Ojo, buscaban la partícula por su frecuencia. Pasarían casi 50 años hasta que el 4 de julio del 2012 finalmente apareció la partícula de Dios, como le llamó el editor del libro de Higgs. Por cierto, fue muy espectacular ver cómo estaba ahí ya un anciano, Peter Higgs, y cuando se hizo el anuncio oficial de que se había encontrado la famosa partícula, se soltó llorando. Como vemos, el mundo material es más inmaterial de lo que se pensaba. Está prácticamente vacío, con una pizquita de materia, infinitesimales partículas y un ínfimo campo magnético. Esto es la materia. Y con eso tenemos todo lo que somos. Y volviendo un poco a la partícula de Higgs, ¿por qué le llamó el editor la partícula de Dios? Porque precisamente es la masa la que hace recrear este mundo material que conocemos y el que nos movemos. Como vemos, hablar de un mundo inmaterial es hablar de un mundo con muy poca masa y prácticamente vacío. Esto es sostenido nada más por campos magnéticos. De tal forma que si hablamos de un posible universo inmaterial, pues no es tan remoto como el universo material. ¿O ustedes qué opinan? Hugo, está levantando la mano, Hugo. A Chihuahua. Está buscando la servilleta. Estaba rascando la barba, pero está bien, está bien. Oye, ¿te cortaste el cabello? No, ando peinado hoy. Ah, eso. Sí, ando peinado por eso. Aprovechando que tengo pelo todavía. Oiga, no, pues. Una preocupación menos. Ya sé. Oye, pues es un tema bastante interesante, ¿no? Pero aquí la diferencia, pues, estamos hablando de materia o de masa, ¿verdad? Porque, bueno, es que precisamente lo que nosotros conocemos como materia es prácticamente vacío. Sí, porque masa entiendo de que tiene que haber una fuerza, ¿no? Por eso, si
nosotros sentimos nuestra masa, por decirlo así, ¿verdad? De lo que estamos hechos porque hay una fuerza de gravedad, ¿verdad? En el momento en que no hay fuerza de gravedad, pues somos un bulto flotando, ¿verdad? Donde no hay masa, o la masa es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, pero pues si hablamos de materia, pues es lo que estamos compuestos, ¿verdad? Eso que está flotando, ¿verdad? Si no tuviéramos gravedad, ¿verdad? Pues es la materia, ¿no? Unida en ciertos patrones, por ponerle un término simple, ¿verdad? Que pues nos consolida como un organismo, ¿verdad? Material. Entonces, y obviamente, pues lo que tú decías, ¿verdad? Que a nivel nano, mega nano, no sé cómo se diga, microscópico, pues estamos llenos de vacío, ¿verdad? Y yo creo que el gran descubrimiento de las fuerzas electromagnéticas, ¿verdad? Que se repelen los átomos, ¿verdad? Pues ese es lo que consolida aquí la parte estructural de la materia, ¿no? Entonces, pues es un campo fascinante, ¿verdad? Yo sé que los inmateriales y los materiales creen que están siempre en conflicto, ¿verdad? Pero estamos hablando casi siempre de la misma cosa, ¿no? Son Doctor Oliva, propiedades. ¿tú qué piensas sobre todos estos descubrimientos que han tenido los físicos y pues la nueva realidad que tenemos con la materia, ¿no? Las nuevas definiciones que se están dando de materia. ¿Me preguntas a mí? Sí. Aunque precisamente estaba meditando. O sea, realmente yo lo veo como filosofía, ¿verdad? O sea, vamos a verlo en forma general. El mundo en el cual estamos ahorita aparenta que tenemos masa, tenemos materia, ¿verdad? Pero es un pequeño rango de todo lo que existe podemos decir, en el universo. En realidad vuelvo a repetir lo que mencioné la vez antepasada, en realidad la masa es energía, ¿verdad? Y lo que ellos llaman masa, pues ellos dijeron, bueno, pues el átomo, la masa del átomo viene de la cantidad de protones y neutrones que hay ahí, pero en realidad, si lo purificamos y lo vemos, pues son elementos que están dando energía, o sea, están en movimiento continuo. Lo que pasa es que en el rango que estamos viendo, lo estamos viendo como algo material, pero si lo amplificamos y todo, en realidad, pues es energía, o sea, no. Y lo que cuando tú dices kilo pues de masa, ¿verdad? Pues en realidad es una relación en base a la energía atraída por la gravedad, que es otra energía. Fíjate ¿Sí? que lo que se me hace interesante es que cuando estamos hablando de universo material y universo inmaterial, me gustaría ver si los físicos pudieran formar átomos sin masa. Esto es, ¿qué pasaría si se lograran tener átomos y moléculas, organismos, etcétera, sin masa? Esto es, porque realmente todo lo que nos rodea cumple con las leyes de la gravedad, pero ¿qué pasa si se lograran hacer estas estructuras sin masa? O sea, imagínate que no tuviéramos masa, ¿no? No sentiríamos la atracción. Sí, por eso seríamos como si estuviéramos en el espacio, ¿verdad? No importa qué tan grande sea, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Simplemente no tiene masa, porque no tiene peso. No hay una fuerza que provoque que esa masa tenga alguna reacción, por poner de alguna manera. Entonces, puede pesar, digo, entre comillas, lo mismo un avión, ¿verdad? Que un mosquito. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de gravedad que produzca que se haga evidente la masa, ¿no? de los objetos, ¿no? Y eso es en el hipotético de que no hubiera fuerza de gravedad, ¿no? Y obviamente, pues ya pero de todas maneras, ahí sí podemos decir que tiene más materia el avión, ¿verdad? Que el mosquito. Pues ahí es donde está el dilema, ¿no? Que el mosquito que estaba hablando, ¿verdad? O sea, si no hay fuerza de gravedad, la masa, la cantidad de materia es irrelevante, ¿no? Porque no hay una fuerza que haga que esa masa se manifieste.
Pues si ya le agregamos una fuerza de gravedad, pues obviamente, evidentemente el avión es más pesado que un mosquito, ¿verdad? Pero si le quitamos la fuerza de gravedad, nada más es más materia. El avión tiene más materia que el mosquito. Sin embargo, puede tener el mismo peso sin la fuerza de gravedad. Don Cruz Jiménez, ¿qué piensa usted de la masa? De la materia, o sea, fíjate que realmente esto impactó mucho a los filósofos, ¿no? Es cuando empiezan a hablar de que somos pura energía, etcétera. Y hasta cierto punto, hasta el 99.999, sí somos pura energía, ¿no? Sin embargo, esa pizca de que no somos, que nos le agregamos con la masa, hace que el mundo se maneje como se maneja, ¿no? O sea, sin esa pizca de masa, seríamos otros, no existiríamos, no existiría el mundo ni existiríamos nosotros como tal. O sea, pareciera ser que la masa tiene atrapada la energía, ¿no? Ya es una... Yo pienso que es al revés, la energía tiene atrapada la masa. Por ejemplo, en el avión se comprimió en los metales y todo, y ahí hay una estabilización de energía que la está manteniendo junta, pero en realidad yo pienso lo contrario, desde un punto de vista. O sea, sí, pues, como te digo, en realidad somos así, en el mundo material en el cual vivimos nosotros, pues es una millonésima de cantidades tan pequeñas a comparación del universo, en realidad, y con el tiempo que vivimos, pues es nada, o sea, prácticamente no somos nada más que una cantidad de energía, ¿verdad? Que cuando se muere, uno piensa que ya se muere, pero en realidad la energía ahí sigue, porque la energía no se crea ni se destruye, simplemente cambia la energía que lo estaba manteniendo junta, pero a nuestros ojos, pero en realidad es completamente todo relativo, o sea, no es más que somos simplemente energía y estamos en un rango que lo vemos, o sea, como a lo mejor si fuéramos hormiguitas, vamos en campo traviesa, ¿verdad? Ay, qué padre, estamos en un campo y veo muchos árboles y todo, y el ser humano que está parado ahí dice, mira esta hormiguita que está haciendo acá en mi alfombra. Oye, fíjate que ahora con las lluvias, aparecieron los mosquitos, muy pocos, pero Sí. la otra vez me la pasé peleando contra un mosquito que no lo podía matar. Me dije, oye, ¿cómo es posible que esa pizca, de qué tamaño estará su cerebro, ¿no? Para que esté escapando de mi ataque, ¿no? Pero, finalmente lo pude matar, ¿no? Pero anduve corriendo por todo el cuarto y se escapaba, ¿no? Hasta que finalmente lo atrapé. Pero fíjate qué cerebro tendrá para tomar todas esas decisiones, ¿no? Para saber Fíjate del que peligro, para escapar del peligro. ahorita estoy trabajando precisamente en un algoritmo sobre, quisiera, primero la meta es encontrar una nueva, sí conoce lo que se llama artificial network, o sea, redes neuronales artificiales. Y si tú las examinas, pues no son tan reales como lo que está pasando hasta donde sabemos. Entonces, anduve investigando y en neurología están poniendo como ejemplo un cerebro muy sencillito. Y el cerebro más sencillito es el de una lombriz, ¿verdad? Que le llaman ambitious, algo así, o ambiguo, no recuerdo el nombre correcto, pero consiste nada más de 304 neuronas, fue lo más pequeñito que hay. Y están como locos, ¿no? Por la cantidad de... En realidad, una persona de MIT acaba de publicar algo que me llamó mucho la atención. Dice, me voy a fijar nada más en el movimiento, como lombriz, y a reacción. Y lo simplificó bastante bien, porque entonces la lombriz nomás tiene, en primer lugar, no ve, ¿verdad? O sea, ellos distinguen colores en base a una especie de genio, pero no tiene visión, ¿sí?
y la cantidad de luz y todo, nomás la perciben como genes, pero obviamente no están visualizando nada, pero reaccionan, ¿sí? Entonces lo conectó con el movimiento y en eso precisamente estoy trabajando en esto, ya llevo como 3 semanas. Está bueno, porque sí el señor sí lo analizó desde el punto de vista de microscopio y cómo se iluminaba el calcio para cuando, por ejemplo, él ponía luz estroboscópica y cómo se movía. Y resulta que las lombrices se mueven por comida, como todo ser humano, anda buscando la comida. Y eso sí tienen unos sensores para olfatear y entonces se empiezan a agilizar. Y cuando empiezan a comer, se empiezan a quedar quietecitos para gastar más en energía en la digestión. Entonces sacó un algoritmo sencillito. Dice, oye, pues en realidad está, pero muy bueno para el modelo más sencillo de lo que se puede hacer. Si logramos resolver ese, ¿verdad? Se puede ya conectar a un cerebro pues más avanzado. O sea, estamos hablando de una lombriz, imagínate. Por ejemplo, la otra vez se metió una mosca aquí a la casa y quise también cazarla. Y no, hombre, esos son moscas inteligentes. Cuando vio que agarré un matamoscas, se desapareció. Oye, fíjate que a ver si agarramos a Juan Pablo aquí que nos platique sobre sus trabajos. Hace ¿A unos quién? años, Juan Pablo, Juan Pablo. Pues, sí, claro. fíjate que Juan hace Pablo unos está años bien enterado de todo eso. estuvo estudiando la comunicación entre las bacterias, cómo se organizan entre ellas, Exacto. el comportamiento grupal de las bacterias, porque normalmente no atacan una, ¿no? Ya es uno dice, ay, es que traigo una bacteria, no, no traes una bacteria, traes un grupo de bacterias que se comunican, que entre ellas saben cómo atacar. Una horda de bacterias. Sí, 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 Bacterias que trabajan en grupo. que trabajan en Sí, grupo. pues es como una horda. Sí. Sí, sí, Una sí. vez leí eso, ¿no? Y fíjate Las que el mes, bacterias y el comportamiento. se graduó ahora se graduó con un trabajo también muy interesante sobre un sistema que hizo para fotografiar en 3 dimensiones. Esto es, en un microscopio electrónico, genera una serie de planos y luego reconstruye la bacteria en 3 dimensiones. Entonces, hasta ahorita lo que se había visto de las bacterias, pues es plana, ¿no? Aplastan a la bacteria y y la la ven, rebanan ¿no? si se puede. Pero además la ven en la platina, ¿no? Ya no la ven trabajando. Entonces siento que es muy interesante este trabajo porque por primera vez se ve en un microscopio la bacteria en tejidos, Sí. trabajando en tejidos y trabajando no como una bacteria, sino como un grupo de bacterias, ¿no? ¿Cómo es que las bacterias atacan? Y Justo fíjate que ahorita cuando nos tenemos. enfriamos y nos resfriamos, no es que en el resfrío pesquemos un bicho, sino que el bicho está latente y cuando ve que baja la temperatura del cuerpo, dice, este cuate ya se murió y ataquemos, ¿no? Entonces, por eso es que normalmente cuando... Y la gente que no trae bacterias y anda en temperaturas muy bajas, pues no se enferma, ¿no? Salvo que... Así es. salvo de Hay que muchas carguen cosas que no están bien explicadas todavía, que están asumidas en forma general, pero si te empiezas a cualquier cosita a estudiarla, dices, oye, esto está interesante, porque si logramos resolver eso, ¿verdad? Se pueden resolver muchas formas de cómo los robots pueden reaccionar también, o sea, Claro. por sí Sí, claro, mismos, o sea. sí. Si tú resuelves el algoritmo de la lombriz, ¿verdad? Que dices que tiene muy poquitas neuronas, ¿verdad? Sí. Pues la aplicación en el mundo científico de inteligencia artificial sería muy valioso, ¿verdad? Porque imagínate Sí, sería algo. un robot que pueda encontrar, no sé, tierras más fértiles, ¿verdad? Porque se va a enterrar, ¿verdad? En la tierra, digamos, vaya la redundancia, ¿verdad? Y buscar, mira, ¿sabes qué? Aquí es donde puede ser más apto para sembrar cierto producto de agricultura, ¿verdad? O sea, entonces, y eso nada más es un descubrimiento de una lombriz, ¿verdad? Sus capacidades olfativas o de reacción a la luz, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, olvídate.
Esa es una de las, pero pues es impresionante, como tú dices, Jorge, todo ese conocimiento es donde le rasques, ¿verdad? O sea, si Esta no es la es primera vez que lo veo bien documentado, entonces estuve investigando, y sí, ellos, pues, ellos lo analizaron hasta con neurotransmisores, ¿verdad? Sí tienen su serotonina en la forma de la conexión de un neurón con otro, o sea, tienen tienen como unos 30 diferentes tipos de neurotransmisores que pueden ser inhibidores o lo opuesto, o sea, que están luchando para balancear, pero también están controlando la lombriz. No nomás no estamos diciendo que la lombriz es inteligente, sino tiene un circuito suficiente para sobrevivir, o sea, y tiene un ¿va? tipo distinto, ¿no? Un tipo Sí, distinto de inteligencia, ¿no? Si queremos llamarla pero de esa manera, ¿no? resolviendo eso, hazte cuenta que tenemos una inteligencia artificial para un robot, porque Claro, un claro. robot ahorita no puede hacer eso, ¿no? Él nomás busca Sí. trayectorias y busca ¿Y cuántas neuronas algo. dices que tiene una lombriz de ese tamaño? 304. 204, quiere decir que puede tener, aún así, ¿no? Pues habría que ver Millones de cuántas dendritas tiene, combinaciones. ¿no? Para ver cuántas Sí, combinaciones exactamente. O sea, tiene. ya te empiezas a analizarlo y dices, oye, sí está complicadillo y es lo más sencillo que hay. Sí, porque Por si eso la gente fuera que... un axón y una sola dendrita, ¿verdad? Pues serían las 304 al 304, ¿no? A la 304 potencia, ¿no? En caso de que todas pudieran conectarse entre ellas, ¿no? Estamos Y hablando de millones de, miles de sí, millones de entonces combinaciones. detectó los neurotransmisores que se usan para el movimiento. Dice, chivo, esto ya está interesante porque esto ya no es el clásico, una red neuronal, sino que es una red real, o sea, que está trabajando en un elemento vivo, o sea. Oye, pues No, y está bien. uno de los que controla las primeras neuronas era un español, Cabral, no sé si has leído sus trabajos, No, y era muy aficionado a los toros. Entonces diseñó un aparatito, se lo conectaba en la cabeza al toro, para si en el momento era muy peligroso, apagaba al toro. hubo Pues callaba, una ¿no? noticia, Oye, eso está hubo bueno está bueno para ciertos políticos, ese, ¿no? Sí, 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 hombre, si les podemos poner. Oye, ya te me estás atontando. Chiqui, chiqui. hay una noticia que me impresionó mucho que salió esta semana precisamente, que sacaron ya tu jefe, precisamente, ya ves que está trabajando con en el cerebro poner un circuito, pues Sí, Neurolink. sí, Neurolink, pero ahora resulta que ya no van a hacer el cableado ni todo eso, simplemente lo van a insertar y se va a comunicar por Internet, Internet of Things, o sea, ya no va a tener cableado. Y eso están investigando cómo darle órdenes para que haga algo y pare cuando sea necesario, ¿no? Imagínate, se quede, dice, Chihuahua, al rato nos van a, imagínate, lo oye esto, los partidos políticos dicen, no, pues ya podemos controlarlos, cómo voten o cómo se comporten, esto viene bastante interesante, o sea, sí, pero es otro tema diferente a la masa, pero en realidad, pues si vemos, en Y ya realidad no, sí tiene relación, yo ya no sí. sé por qué estamos hablando de esto en realidad. Bueno, fíjate que No, si porque vemos, volvemos a lo mismo, es que en realidad todos somos energía y en el rango donde estamos nos parece ser que estamos en un mundo material y inmaterial, ¿verdad? Pero en realidad todo es energía, o sea, no nos Sí, sí, o sea, la cosa que llamamos material es simplemente porque hay una fuerza, ¿verdad? para nosotros Para nosotros. es lógico decirle, pero en realidad nos estamos haciendo locos porque aquí estoy cargando algo, pero estoy midiendo la masa por la gravedad, nada más. O sea, Sí, exacto, es lo que te digo, si no hubiera gravedad, ¿qué estaría ¿cómo la sintiendo? mides? Pues no habría manera, ¿verdad? bueno, Tiene que es que haber. también, pues mira, en un ejercicio de imaginación, podríamos pensar qué pasa si nos quitaran la materia, ¿no?
O si puede existir seres que no tengan materia, que sean Pero lo más, verdaderamente pues, pura más seguro materia. es que sí existan, o sea, Pero ahorita lo que podemos saber es que, como lo dijiste tú, Marcos, tenemos un protón, ¿verdad? Un electrón que gira, crea un campo electromagnético, ¿verdad? Entonces, si nos Ah, te congelaste, Hugo. es la congeló, energía, ¿no? Esa poquita Te materia, aunque quedaste sea sin masa. infinita. Sí, sí. se congeló. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Ahora sí ya, como que hubo una No, interrupción ahí. perdón, yo No aquí sé que hablando no bien. pagaste la cuenta del café. ¿O? No, sí, se me hace que me está fallando, como dice Marcos, la masa o la energía. No, si nos vamos a la definición, ¿verdad? Del protón y luego el electrón girando en órbita a través del protón generando un campo electromagnético. Entonces, pues esa pequeña, aunque sea pequeñísima materia, ¿verdad? Es la que produce la energía, el campo electromagnético. Y sí, todo lo que se desprende de todo, pues es un campo electromagnético, ¿verdad? Por eso yo no puedo atravesar la pared con mi dedo, ¿verdad? Se repele. Fíjate que aquí hay algo muy interesante. Cuando han tratado de hacer la teoría del todo, encuentran que hay solo en el universo 4 fuerzas que son linealmente independientes. Eso es, no hay no hay una relación directa entre ellas. Y es la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Vaya, la fuerza fuerte es la que mantiene a los protones unidos en el núcleo, porque uno dice, oye, a ver, si yo tengo un protón que es más y otro protón que es más, lógicamente se deben de oponer. ¿Cómo es posible que pueda haber 10, 12, 15, 100 protones en el núcleo de un átomo? Entonces esa es la fuerza fuerte. La fuerza débil es la que hace la degradación atómica, ¿no? Pero en el caso de qué hablas, Hugo, la fuerza de gravedad y el campo electromagnético son independientes, no afecta uno a otro. O sea, si nosotros pudiéramos quitar la masa de ahí, el campo magnético puede seguir. Sí, es lo que te digo, o sea, que si mi cuerpo estuviera en el espacio, ¿verdad? Lejos de cualquier influencia gravitatoria, pues sería un campo electromagnético flotando, ¿verdad? Seguiría siendo yo y todo, nomás que no tendría masa, porque se Bueno, necesita no la tendrías, fuerza, ¿verdad? sí tendrías masa, pero no tendrías otra masa que te esté atrayendo en Por forma eso significativa, ¿no? Andarías, tendría materia, pero no masa. no, sí, sí sigues teniendo masa. Sí, pero es una masa compuesta por el peso de mis átomos, nada más. Sí, claro. Esa masita, ¿verdad? Siempre esa es nuestra masa. La fuerza que que como tú aparece, dices va a ser. ¿Mande, verdad? y lo vemos en los astronautas, ¿no? Cuando se retiran suficientemente de la Tierra, pues empiezan a flotar y ahí a hacer payasadas, ¿no? En la nave. O Claro. vemos, por ejemplo, el agua, cómo se queda suspendida en las gotas de agua en el aire, ¿no? Sí, porque si vemos de manera a lo mejor más precisa que la masa, pues siempre para que se manifieste tiene que estar bajo la influencia de una fuerza, cualquiera que sea, ¿verdad? Entonces, en ausencia de esa fuerza, lo único que queda es la materia y el infinitísimo peso que tiene la suma de los átomos de los que estamos compuestos, ¿no? Entonces, prácticamente no pesamos nada, ¿no? Digo, sí pesamos, pero o sea, casi nada. Realmente nuestra masa ocupa un volumen infinitesimal, ¿no? Pero ese volumen infinitesimal es el que nos hace ver la materia como la vemos, y es la que nos hace vivir la experiencia que estamos viviendo, y es la que hace el mundo material, ¿no? ¿No será que nada más estás viendo el efecto de la neutralización entre las cuatro básicas energías independientes? Bueno, en un átomo ves las 4, ¿no? Están Sí, presentes. pero están balanceadas, o sea, así es. Todo lo que, todas esas fuerzas de energía que estamos hablando se encuentran en ciertas partes, ¿verdad? Por ejemplo, en el átomo, en el núcleo, todo, pero en un balance. Claro. ¿Verdad? Y de hecho, ¿sabes? Por ejemplo, para que existan fenómenos, tiene que ir la materia tiene que salir de su equilibrio.
Esto es, nosotros, por ejemplo, somos organismos en el no equilibrio. La vida está en el no equilibrio. Esto es, por ejemplo, para que se dispare una neurona, tiene que estar tienen que aparecer los iones, que los iones son átomos que perdieron un electrón, o son electrones, el mismo electrón es un ion. Entonces, en esa atracción, en ese recuperar, es donde salen los chispazos. O sea, si ves la neurona de las que hemos platicado, están los átomos, los iones de potasio por fuera, y están los iones de... Ay, a ver, se me fue el Calcio. de... Bueno, están los iones en el interior, los iones electrones y afuera los iones positivos. Entonces, en el momento que hay un desequilibrio, es cuando surge el chispazo y es cuando se dispara la neurona. Una pregunta. Esto no es mi área de expertise, ¿no? Por eso tengo más preguntas que contestación o inclusive comentario. Pero la primera pregunta que yo me pregunto es, ¿el átomo tiene peso? Sí. ¿Verdad? Entonces, me pregunto si el átomo tiene peso, entonces, en la medida en que se juntan los átomos, crean una estructura de algún orden definido, ¿correcto? Sí. Entonces, la única manera que nosotros podemos entender los átomos o su estructura de átomos al orden es a través de sus movimientos, ¿correcto? Así es. Es la única manera que podemos llegar a, ok, esta es una estructura de diseño compuesta por ciertos átomos y que nosotros entendemos esa estructura a través de cómo se mueve individualmente y cómo interactúa con otras estructuras de orden, ¿no? O Sí. desorden. Sí. Entonces, para mí, entonces, la pregunta que yo me hago al finalizar eso es que entonces es masa el átomo y la estructura componentes de los átomos. Sí, mira, imagínate una esfera. Por ejemplo, el átomo más sencillo que es el de hidrógeno, ¿no? Imagínate una esfera y en el exterior de la esfera está girando un electrón. El electrón prácticamente no tiene masa, es muy pequeña y está girando a unas velocidades cercanas a la luz. Y luego en el centro está el protón, que es donde está el 99.999% de la masa. Y entre el electrón y el protón se forma un campo electromagnético. Entonces ahí están las cuatro fuerzas fundamentales. Bueno, normalmente están en el átomo ahí las cuatro fuerzas fundamentales. Donde yo me pierdo un poco en el entendimiento, posiblemente ustedes puedan decir algo al respecto. Por ejemplo, una piedra. Una piedra es una estructura de átomos integrados a un orden que se llama piedra, vamos a decir. Pero la piedra no se mueve a menos de que hay una fuerza externa que la haga mover. Así es. A nuestros ojos. Entonces, contrario a otras cosas que sí tienen un movimiento autónomo. Sí, déjame hacerte un comentario. Uno piensa que los objetos sólidos no tienen movimiento, sin embargo, sí están vibrando. Si tú los analizas a fondo, hasta los sólidos vibran, pero tienen una estructura cristalina que los mantiene prácticamente en un espacio pequeño. Pero la piedra está vibrando, vibrando por dentro. Luego te pasas a los líquidos y en los líquidos tienen mayor libertad de movimiento y los gases no se diga, ¿no? Sí, pero la cosa es, yo miro una piedra y yo no veo ni esa vibración. Yo lo que veo es que la piedra mantiene su estructura de orden. No le veo un movimiento. Es como el residuo de algo que ya está distinguido como una estructura de orden, pero no le veo ningún cambio a esa piedra a menos de que se le ejerce una fuerza encima de esa piedra. Sí, claro, sí. o le apliques una fuerza o le quites una fuerza, porque mira,
Por ejemplo, no sé si has oído el fenómeno de las piedras rodantes, ¿verdad? Sí, Donde hay algunas áreas en el mundo donde las piedras se mueven, ¿verdad? Y no es más que otra cosa más que fuerzas que se aplican o fuerzas que se quitan, ¿verdad? Fuerzas, ¿cómo se dice? Cinéticas. Y que pues al momento de calentar el sol o enfriarse mucho la zona o crear ciertos niveles de humedad, pues hace que la piedra cambie su deposición, ¿verdad? Entonces por eso le llaman las piedras rodantes, ¿no? Pero al final Pero sí, son las fuerzas. tienes razón, o sea, tendríamos que distinguir yo entre me lo pregunto que si está es, animado yo y me lo pregunto si es inanimado. la piedra si es la piedra que se mueve o son las circunstancias a su alrededor que la mueven. Claro, es que al final estamos hablando de que la fuerza es la que hace la masa, digo, no la fuerza, perdón, ¿cómo se llama? Las fuerzas intrínsecas en algo es lo que hace que haya masa o no masa, ¿no? Y fíjate que, Cruz, tú estás exactamente como se inició el debate de la física. O sea, Aristóteles hacía las mismas reflexiones tuyas y separaba la materia en lo que era animado e inanimado. Esto es, la piedra es inanimada y nosotros somos animados, ¿no? Y entonces decía, ¿qué es lo que es diferente a una cosa que es animada y inanimada? Entonces debe haber algo que lo hace que se anime. Entonces a ese algo le llamaba alma y de ahí viene el concepto de alma, ¿no? O del aliento. Por eso cuando alguien se muere dicen que expiró su último aliento, ¿no? Y que salió el alma de su cuerpo. Entonces era precisamente por la discusión y toda su física empezaba con la reflexión de Cruz. Y Sí, entonces yo lo que miro hay dos cosas. Una es el diseño de algo y otra es el movimiento que se encuentra en ese diseño, tanto internamente como en términos de su interacción con otras cosas. Entonces, para mí, la única manera, por lo menos hasta ahorita, la única manera que yo he podido entender las cosas han sido por condición de su estructura, con movimientos internos y sus movimientos de interacción con otros componentes. Inclusive, fíjate que hay una discusión muy interesante de Aristóteles que habla del motor inmóvil. Esto es, decía, todas las cosas son movidas por otro. Entonces debe haber un inicio de algo que mueva sin ser movido, ¿no? Entonces él decía que el principio de todas las cosas, ya en metafísica, era el motor que no es movido por nadie. O sea, que mueve a todas las cosas, pero no es movido por nadie, ¿no? Entonces, esa era su primera aproximación a una creación. Sí, pero eso no tendría una alineación directamente a una ley. O sea, si tú observas la ley, es el concepto de entender la interacción entre las cosas, ¿no? Claro. Entonces, si los movimientos son constantes en la relación de interacciones, entonces hay una ley sobre esa interacción constante, ¿no? Claro, ¿no? Y están muy estudiadas y hemos encontrado, bueno, los científicos han encontrado todas esas ecuaciones de movimiento, ¿no? Te digo, Galileo logró sacar muchas leyes de movimiento, luego Kepler fue el que hizo todas las leyes de movimiento de los astros y Newton es el que junta todo eso y unifica el movimiento estelar con el movimiento terrestre, ¿no? Y eso es lo que lo hace, eso es bien a una época Newton, ¿no? Y de hecho fue considerado durante mucho tiempo el físico más grande de todos los tiempos por su teoría unificadora del movimiento. Encontró en pocas leyes todo tipo de movimientos. Y de hecho todavía las leyes de Newton se usan en ingeniería, ¿no? La mayor parte. Yo lo que veo es que yo entiendo y interpreto todo a través del movimiento, por lo menos ese es mi caso. Entonces, hay distintos elementos de cómo se transiciona el movimiento, por ejemplo, nosotros mismos. O sea, nosotros nacemos como bebé y después tenemos una transición de crecimiento y de un nivel estructural donde después nos vamos envejeciendo
y al fin y al cabo, así como salimos de un hoyo, nos metemos a otro, ¿me entiendes? Sí, 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 es muy interesante. Fíjate que a mí me gusta leer a Aristóteles porque él desde la física hasta la metafísica llega con los mismos ejemplos y con los mismos símbolos. Yo lo veo siempre en una forma recurrente, o sea, imagínate que tenemos una función en computadora que se manda a llamar a sí misma y entra a otro lapso, otro lapso, otro lapso, lapso. Entonces, si tú analizas un rango nada más de todas las recurrencias, ¿verdad? Ese es el mundo que estamos viviendo, o sea, pero en realidad todo está en movimiento. Lo que pasa es que para uno da la percepción de que está, todo es relativo realmente, porque en realidad se está recurriendo. Por eso siempre pongo el ejemplo de que ve el átomo y saca sus relaciones y lo hace un poquito más lejos y dice, oye, ahora en lugar del átomo vamos a ver cómo están los planetas que alcanzamos a ver a simple vista. Oye, pues tienen ciertas relaciones, es recurrente. Y luego están lo que llaman el universo, y posiblemente va a haber otros universos que están recurrentes. O sea, estamos nomás analizando la ingeniería que como conocemos ahorita, que estudiamos en la escuela, pues están más enfocados a un pequeño ranguito. Pues tú puedes sacar reglas, pero nomás dices de aquí a acá, ¿verdad? Pero sí. Ahorita, si vas a Netflix, hay una película muy interesante. Se llama El Código, no recuerdo cómo, pero es la historia de Google Earth, de cómo hicieron Google Earth. Ya ves que tú puedes agarrar un puntito y irlo ampliando hasta ver toda la... Y tienen un sistema de coordenadas flotantes muy interesantes. Les recomiendo esa serie en Netflix. ¿Cómo se llama? El código, el código, no recuerdo su nombre, pero es la historia de un pleito que hubo entre una empresa alemana que fue la que hizo primero Google Earth. Bueno, la que hizo el programa, le llamaba TerraVisión, y después se lo copió Google y le metió una demanda multimillonaria. No he terminado de ver la serie, pero para ver cuánto fue la Y demanda. las hace bien largas, está uno ahí. Pero está padre el debate porque ves la historia de estos programadores y de los problemas que tuvieron para hacer eso, ¿no? Cómo conciben la idea de poder hacer un programa donde tú puedas recorrer todo el mundo y bajar y ver a detalle cualquier cosa, ¿no? Y cómo le hacen para poder ir sobreponiendo todas las fotografías. Y todos son recurrencias también, ahí es un ejemplo de recursivo. Es recursivo. Entonces, menciono esto porque en las neuronas, regresando a la lombriz, yo deduzco que lo hacen en forma recursiva. O sea, no nomás es la neurona conectada con otra neurona, sino que se está siempre autoevaluando y está sacando decisiones basadas en tiempo, a lo anterior, y a tomar una decisión. Y la decisión que tomó queda acumulada y se puede regresar como una experiencia aprendida. De ahí está formada precisamente lo que conocemos como memoria. Entonces, en el libro que ya salió a la venta, estoy hablando de una red neuronal que se llama, déjame se me fue el nombre, es Neural Turing Machine, ¿sí? O sea, oye, sí. perdón, los iones que están adentro de la neurona son los iones de cloro, que se vuelven negativos. En los iones de cloro, ok. Perdón. Para completar la transmisión de la neurotransmisión. Sí. Oye, ¿sabes que para lo recurrente también, no sé si te has metido a las series bayesianas? Por ahí hay algunas series bayesianas muy interesantes. Sí. Con lo de la pandemia, empecé a simular con series bayesianas y se aproximaba muy bien. Bueno, el primer tiempo estuvo muy cerca de ir pronosticando el avance de la pandemia con redes bayesianas. Y puedes analizar muchísimas cosas con series bayesianas y son circuitos recurrentes, son fórmulas recurrentes.
Sí. Interesante. Entonces, yo nomás comentaba esto de recurrencia para contestar la pregunta del maestro Cruz. O sea, lo que estamos viviendo ahorita es el mundo físico nomás de una recurrencia. Correcto. Pero en realidad esto es repetido. O sea, no hemos entendido ninguna de ellas completamente como quiera, ¿verdad? Como ahorita hablan mucho de que la inteligencia artificial y todo, pero en realidad no han resuelto nada. Otra pregunta, muchachos. Sí, esto es una asunción, puede ser cierta o falsa, pero yo no la entiendo. Pero a ver, si la energía tiene fuerza y peso, ¿la podemos llamar masa? No, son dos cosas diferentes. O sea, tú puedes transformar la masa en energía, la masa la puedes transformar en energía y la energía la puedes hacer masa, pero normalmente son independientes. Está bien, pero la energía no tiene fuerza sobre la masa. Bueno, es que para mí la masa es un concepto inventado nomás para explicar una relación, ¿verdad? Porque bueno, en realidad, no, vuelvo la a masa repetir, es una para mí propiedad de la la masa materia es una sujeta energía más pequeña. a fuerza, la ¿no? Genera Y una ahí viene fuerza de atracción a otra masa. La O sea, masa es una propiedad de la masa, ¿no? sí, pues es que que te genera simplemente que te ve la genera una fuerza de definición de la gravedad, masa ¿no? y se basaron en el número de electrones y neutrones. ¿Qué definición es esa? No los pesaron, asumieron. El número de Avogadro, bueno, recordarás que con lo del número de Avogadro también hubo un debate filosófico, físico muy interesante ahí, ¿no? Cuando O sea, encontraron la fuerza magnética es energía. La absolutamente. fuerza magnética es... Es que fuerza y energía son dos cosas diferentes. O O sea, sea, la yo energía... lo encuentro, para mí, yo lo encuentro interrelacionado. Así que Ah, sí, explícame sí, cómo sucede. claro. La fuerza es uno de los elementos de la energía. O sea, por ejemplo, en cuestión mecánica, la energía es fuerza por distancia. O sea, tú aplicas una fuerza durante cierta distancia y consumes una energía. Okay. Okay. Pero puedes Entonces, tener... si estamos hablando de una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, estamos hablando de energía. Potencialmente, si Bueno, tú esa fuerza la pones en sí movimiento, tienes sí está energía. relacionada de todas formas. O Sí. sea, cuando Porque tú pones a la fuerza en la movimiento, gravedad, generas energía o consumes porque la energía. gravedad afecta el peso, ¿no? La gravedad afecta el peso. Sí, claro, de ahí se define. Ok, sí, la masa de la Tierra y nuestra masa generan una fuerza de atracción. O sea, la Tierra nos atrae porque tenemos masa. O sea, la masa de la Tierra atrae a nuestra masa. Por eso es que no nos separamos del piso. Es una fuerza interesantísima, ¿verdad? Porque Es una fuerza, ahí está la prueba de lo que digo, o sea, es una fuerza provocada por balances de energía o desbalances de energía. Bueno, Hay lo una que pasa es que energía mayor que la está trayendo. sí, Y la entendemos como fuerza relacionada con la masa, ¿verdad? Yo todo lo veo así recursivo, o sea, como que es una... hay que decir, para el mundo, voy a analizar de este tiempo a este tiempo, ¿verdad? Y en realidad en la recursión pues todo es relativo, porque tú puedes comparar una recursión actual con 10 recursiones anteriores, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empiezan a ver lo que es la memoria acumulada que tiene en el caso del ser humano el aprendizaje, que es otro objetivo que quería explicar en el libro. O sea, el aprendizaje se basa en ¿qué? Sí, ahora Entonces, si analizas a la naturaleza, porque te das cuenta que casi todo es fractal y en el fractal es recursivo todo. O sea, tú vas sí. aplicando un fractal y te encuentras otra vez con la misma forma, ¿no? Fue una de las sorpresas que tuvo Barden. La teoría. O sea, yo lo que veo son las cosas en términos de orden, tiempo y espacio,
y la relación de sus movimientos en términos de orden, tiempo y espacio. Sí, Esa es claro, la manera que yo veo las cosas. pero nomás de una recurrencia, o sea, en la que No, pues, es la que estamos viviendo ahorita. Ah, Sí, Chihuahua, por te eso. transformaste, Hugo. ¿Qué Cambiaste de pasó? Es que, escenario. sí, es Ya, que ya subió al carro. fui por mis lentes de intelectual. Anda. Y la nave espacial también. Sí, ya, sí, ahí vengo. Voy a ir en contra de la gravedad y voy a salir expulsado de aquí de este planeta en mi nave. Ok. Oye, pues ya Yo creo que consumimos continuamos, la hora. ya nos estamos pasando. Ya nos pasamos de la hora. Sí. Ándale. Muy bien, pues, Ok. ¿qué les parece si vemos el próximo miércoles? Hablamos de la energía para contestarle todas sus dudas. Ok. Vale. Hablamos de los 3 años de López Obrador para que se nos acabe el programa en Que toda la energía que, Ahora se que sacar a caso de Marcos. Y, hombre, no. en el caso, No en el hables de caso tragedias, López por favor. Obrador, toda la contaminación que podemos compararla como la masa por una mala energía. Es cuando los Como ley, sueños se transformaban en pesadillas. Ok, Oye, que descanse. Igual, man. pero Gracias. es una ley hasta luego. que dice, es una ley que dice Cruz también, de ausencia de materia. Ahí sí, no hay más. Oye, ahí hay un Cruz. problema de ausencia de materia, pero de materia gris. Sí, exacto. Bueno. Órale, pues. Cuídense, Ok, muchachos. Gracias, buenas gracias. Hasta luego. noches. Vale. Que lo pasen bien. Cuídense. Adiós. Ah, buenas noches.